vamos a continuar, decía, con nuestro servicio. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el texto del profeta Isaías y le hemos dado por título La visión de Isaías. De hecho, así comienza, esa es la primera línea, la visión de Yesayahu, de Isaías, de la salvación de Yahvé. Hoy el tema que asoma, creo, será este: juicio, vanidad, viraje. Y en su momento iremos corroborando si es así. Por lo pronto, yo les invito a leer el texto. Voy a leer del capítulo 1, versículos 7 al 17, esta porción. Y yo les ofrezco esta traducción que ustedes pueden seguirme con la que tengan a su alcance, la que les resulte más familiar. Isaías capítulo 1, versículos 7 al 17. Y en esta traducción dice así: la tierra de ustedes devastación o desolación muestra. Las ciudades de ustedes son quemadas con fuego. El suelo cultivable de ustedes, el cual se halla enfrente de ustedes, extraños o forasteros son quienes lo comen o devoran. Por cierto, devastación o desolación como resultado de poner patas arriba, si me permiten esa expresión, por extraños o forasteros. Y ha sido dejada o abandonada la hija de Sión, como una cabaña o choza en un viñedo, como un pabellón en un pepinar o campo de cultivo de pepinos, como una ciudad que es vigilada o sitiada. 1:9. A menos que Yahvé Sebaot haya dejado para nosotros supervivientes o sobrevivientes, como unos pocos, como Sedón o Sodoma habríamos sido, por Ámora o Gomorra nos habríamos parecido. 1:10. Escuchen la palabra de Yahvé, líderes de Sodoma. Presten oído a la instrucción o enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra o Amram. ¿Por qué? Para mí, una cantidad de sacrificios de ustedes, pregunta Yahvé. Me he hartado de holocaustos de corneros y grasa de animales de engorda y sangre de toros y corderos y chivos. No me he deleitado en ello. Cuando vengan para ser vistos delante de mí, ¿quién ha buscado esto de la mano de ustedes? 1:13. Bueno, perdón, todavía al final de 1:12. Al pisotear mis recintos o patios, no causarán continuar haciéndolo. Al causar venir para una ofrenda vana, eh, sin valor, o incienso, que es una abominación, ello es para mí luna nueva y Shabbat o el día de reposo. Al llamar para la convocación, no seré capaz de maldad o injusticia y asamblea festiva. Las lunas nuevas de ustedes y los tiempos designados de ustedes odia mi alma. Son para mí una carga agobiante a levantar. Y al extender ustedes las palmas de las manos de ustedes, haré ocultar mis ojos de ustedes también. Cuando hagan muchas oraciones, no seré yo quien escucha. Las manos de ustedes están llenas de sangre. 1:16. Lávense, límpiense ustedes mismos, hagan dar un viraje de las acciones malas de ustedes. De delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, marchen contra el opresor, administren justicia al huérfano, esfuércense por la viuda. Bueno, hasta aquí nuestro texto, el texto que estaremos explorando en el resto de este segmento de estudio e enseñanza. Eh, bueno, para iniciar esta exposición, quisiera traer su atención a algo que hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación, estas protestas que se han dado al interior del país de Irán. Estamos viendo un par de imágenes y las imágenes veo ahora que los medios de comunicación tienen que corroborar de alguna manera que son auténticas, que no son, digamos, fabricadas, diseñadas por inteligencia artificial, entre otros, ¿verdad? Además de que hubo se dice un apagón, un bloqueo
del servicio de Internet y eso impidió ver qué estaba ocurriendo en el país en días previos. Pero bueno, esas son las imágenes de algunos sitios reconocidos. eh, Uno que se dedica a eso, a investigar conflictos, un instituto que se dedica a investigar conflictos, el de la izquierda y a la derecha, la revista Time. Y por cierto, la revista Time tiene un artículo que se titula así, ¿qué está sucediendo en Irán ahora mismo? ¿Va? Y lo explican, y el artículo de hecho lo escribe o lo escribió el editor general de esta revista, conocida en varias partes del mundo. Y dice un par de extractos de este artículo, dice lo siguiente, eh, en este recuento, en esta suerte de narrativa que explica qué ha ocurrido. Dice, la economía de Irán ha ido en caída libre. El 28 de diciembre del año pasado, el rial es la moneda de iraní, el rial se desplomó a 1.4 millones por un dólar. Imagínense, ¿eh? Es impresionante eso. Um, Sí, hoy día, por ejemplo, el peso está como a 18, digamos 19 pesos por un dólar. Bueno, aquí es 1.4 millones de reales, y ese es el plural, por un dólar estadounidense. Entonces, esto detonó protestas de comerciantes en el mercado central de Teherán. Eso fue el 28 de diciembre. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, quienes dijeron que no pueden más continuar con sus negocios, ¿verdad? Esa devaluación de su moneda tiene consecuencias severas. Iraníes ordinarios, notando que su poder de compra se evaporaba a medida que el tiempo pasaba, se les unieron. Dentro de una semana, las protestas se extendieron a las 31 provincias en las que dividen el territorio de Irán. ¿Verdad? Y probablemente nosotros vimos una que otra imagen, video, y continúa el texto, dice, en la medida en que las protestas se extendieron, las demandas, los reclamos, digamos, de la población se transformaron de un alivio económico, o sea, pidiendo eso, mejores condiciones económicas, a llamadas para derrocar a la República Islámica. El régimen teocrático islámico de Irán, en el poder desde 1979, es profundamente impopular entre mucha de la población iraní, debe decirse, que ronda los 90 millones. Es un país más o menos grande. Analistas apuntan a años de una mala administración y corrupción, pero dicen que el colapso económico se aceleró agudamente después de que las Naciones Unidas reimpusieron, más bien debo decirse, reimpusieron sanciones en septiembre del mes pasado debido al interés de Irán por armas nucleares o de continuar con su proyecto de armas nucleares. Bueno, tenemos ahí varios factores, elementos que tratan de explicar estas protestas o manifestaciones, esta nueva ola de protestas y manifestaciones, como sigue narrando este artículo. Pero ahí está esto. Y hace apenas algunas horas está circulando este comunicado, por ejemplo, es una muestra de que el propio líder iraní, el Ayatollah, está reconociendo públicamente que en efecto han matado a miles de personas, ¿no? No dice cientos, está diciendo miles, ¿no? Y varias fuentes están dando cuenta de el relato de esta misma persona. Esto tiene tan solo unas horas de haberse librado. Así que sí, algo terrible ha pasado en el país de Irán en los últimos días y su liderazgo ya lo está reconociendo, admitiendo. Han matado a miles de personas en esas protestas. Bueno, con eso en mente, quisiera brevemente reiterar que estamos, yendo ya a nuestro pasaje, estamos explorando un texto, el texto de Isaías, un texto que aborda, comunica o presume, asume o tiene de trasfondo la realidad que vivieron el profeta y sus contemporáneos en el siglo octavo antes de Cristo, finales del siglo octavo y principios del siglo séptimo, en lo que
los historiadores del periodo le llaman el antiguo cercano oriente. Estamos viendo un mapa de esa zona del mundo. Es lo que hoy nosotros solemos llamar Medio Oriente, justamente. Nos es familiar ver este mapa. Está Turquía o Turquía, como ahora el propio país exige que le digamos. Turquía, está Siria, Líbano, Israel, en la costa este del Mediterráneo, Egipto, y hacia el interior tenemos los países de Siria, Irak, Irán, y luego la bota arábica, ¿verdad? Irán es donde hemos escuchado estas noticias más recientes o de las que acabo de mencionar. Bueno, si retrocedemos a este mapa, los historiadores de la antigüedad llaman a esta región el antiguo cercano oriente. Y usan los nombres que entonces se les daba a esa región del mundo. En vez de Turquía es la Anatolia, y toda la costa esta del Mediterráneo es el Levante, así le llamaban. Egipto, esa es la constante, siempre ha sido Egipto, nunca ha cambiado. Y al interior del país tenemos la Mesopotamia, la región entre dos ríos, el río Tigris y Éufrates, de la que destacan Asiria, Babilonia y Elam, ¿no? Bueno, ese era el mundo que le tocó vivir al profeta Isaías. Él vivía en la zona del Levante, pero escuchaba de eventos, de noticias que tuvieron implicaciones en su ciudad, en su país, en su mundo, digamos, que venían desde allá. Siria particularmente era justamente la potencia hegemónica en ese lugar. Y es la que imponía términos y condiciones y eventualmente se engulló, se tragó, se devoró, si me permiten decirlo así, al reino del norte, al vecino inmediato del reino de Judá, donde vivía el profeta, y estuvo a punto de hacer lo mismo con el propio reino de Judá. Y de eso, bueno, quizá en este primer segmento no veremos a detalle eso, pero los capítulos 36, 39 de Isaías tratan de esa crisis, de esa amenaza y cómo se resolvió de una manera extraordinaria. Bueno, ese es el mundo del profeta Isaías, a ese mundo le está hablando, pero tiene repercusiones para nuestro siglo XXI hoy día. Así que el tema de hoy parece ser este, juicio, vanidad y viraje. Y comienzo con el primer punto, ecos de un juicio. Recordemos la semana pasada, el profeta inicia su mensaje y habla de este punto, ¿ah? De la relación filial o relación paternal, Yahvé, Dios y el pueblo de Dios, ¿ah? Y lo enmarca, lo frasea en términos de padre e hijos, ¿ah? Dice, hijos he criado, hijos he visto crecer, ¿verdad? Pero ellos se han rebelado, se han apartado y empezó a elaborar sobre las implicaciones de esa rebeldía, de ese distanciamiento. Y el profeta continúa. Ahora, además de hablar de ellos, va a hablar de su mundo, de su entorno. Y comienza diciendo así, la tierra de ustedes, devastación o desolación muestra. Todavía no ocurría, ¿verdad? Pero era una posibilidad y eventualmente se ocurre en el Reino del Norte en el año 722. Eso pasó literalmente, ¿verdad? Y estuvo a punto de pasar en Judá, pero eventualmente al paso de los siglos también ocurrió. Dice así, la tierra de ustedes devastación o desolación muestra. Y entonces comienza a elaborar, ¿cómo es esto? Dice, por un lado, las ciudades, ¿eh? Y por el otro, el suelo cultivable, digamos, la población urbana y los campos alrededor, los campos de cultivo, todo ello, algo terrible ha pasado. Esta es la visión del profeta, ¿eh? A eso se refiere con la tierra de ustedes. Así que, ¿qué ocurrió a las ciudades? Son quemadas con fuego. ¿Qué ocurre al suelo cultivable? Pues el que se halla enfrente de ellos, pues dice, son extraños o forasteros quienes lo comen o devoran, ¿verdad? Y en esas palabras el profeta está anticipando, ¿verdad? Que el pueblo como tal va a sufrir el asedio, el acoso, el asalto, si se quiere, la devastación que trae cuando otra potencia, en este caso es un referente a Siria, de una manera inmediata, y luego posteriormente a Babilonia, vienen, ¿no? Y asaltan y se hacen de ese territorio. Y eso es lo que ocurre. Y eventualmente eso es lo que ocurrió si uno sigue, lee el texto bíblico más adelante. Bueno, así que comienza a explicar, ¿verdad? Estas escenas, imágenes de juicio. Y dice el profeta, por cierto, dice devastación o desolación
equipara esto como si fuera un derrocamiento, ¿ah? Un resultado de poner patas arriba, si me permiten esa expresión, una manera también de traducir esa expresión, por extraños o forasteros, ¿ah? Esto no lo va a causar el propio pueblo, sino viene gente de afuera y va a causar esta tragedia, esta disrupción, esta dislocación, ¿no? Y ahorita iremos viendo el por qué. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Ah? Y de hecho, en el año 122 ocurrió justo enfrente de él, ¿ah? Y siglos más tarde ocurrió en el interior de ellos, pero estuvo a punto de suceder. Y entonces, habiendo hablado de la tierra de ellos, es decir, las ciudades y la zona de cultivos, toda la disrupción que va a ocurrir, dice, pasa a otra metáfora. ¿Ah? Ya hemos hablado del pueblo de Dios como el hijo primogénito. ¿Ah? De Egipto Yahvé a mi hijo. Vimos en Éxodo y después en Oseas esas expresiones. Ahora usa otra metáfora para referirse a Apolo y esta vez es la de una mujer, la hija, dice, la hija de Sión, ¿no? Sión era la ciudad, eventualmente fue la ciudad que David decidió fuese la capital de su reino, ¿no? En 1 Samuel 5, él menciona esto. Finalmente llega el momento en que David es proclamado rey, ya no solo de Judá, sino de todo, eh, también de las otras 10 tribus, y entonces todavía en tiempos de la monarquía unida, él decide que este lugar sea su capital, ¿va? Y toma posesión de ella y eventualmente así quedó para la posteridad este nombre, Sion, o Sillón, como se diría más aquí. ¿No? Y el profeta como muchos otros profetas, usan esta expresión, ¿va? La hija de Sión para referirse ahora al pueblo de Israel. Ya vimos que se le llama hijo, el hijo primogénito, y ahora usa otra metáfora y se refiere al pueblo de Dios, al pueblo allí en el sur, como la hija de Sión. ¿Y qué va a pasarle a la hija? Dice, bueno, ha sido dejada o abandonada. Y después de usar esta metáfora femenina, se traslada a usar otro tipo de metáforas, dice, como una cabaña o choza en un viñedo. ¿Eh? Y la figura del viñedo la veremos con más detalle en el capítulo 5, pero habla de eso. Es un campo donde se siembran, cultivan viñas y ahí hay una choza, hay una cabaña, presumiblemente que usan los campesinos, ¿no? Para el trabajo, ahí pasan la noche. Bueno, es como una cabaña que está ahí abandonada en un viñedo, o también dice él como un pabellón en un pepinar, es decir, un campo de cultivo de pepinos, o bien pasa otra vez de las imágenes agrarias, pasa nuevamente a la imagen urbana, otra vez, ¿no? Como una ciudad que es vigilada, que es observada, o que se puede decir que está sitiada, ¿no? Sitiada. Así está la hija de Sion, ¿no? Entonces, en esta primera porción de su mensaje, el profeta está combinando metáforas agrarias, urbanas, habla del pueblo de Dios como la hija de Sión, ¿no? Habla de todo el territorio que forma, que compone el reino de Judá, como si fuese la tierra, ¿no? Toda la tierra, después de toda la parte de la tierra prometida, que divide en dos partes, en ciudades y la zona cultivable. Bueno, hay devastación y a consecuencia de esa devastación se ve el abandono, ¿va? Las huellas visibles, evidentes de esa devastación. Hasta ahí va la imagen que está usando él. Y eh, entonces el profeta continúa y dice, a menos que Yahvé Sebaoth, y es la primera vez en el texto aquí de Isaías que introduce este, digamos, calificativo, este epíteto, esta manera de referirse a Yahvé Dios. ¿No? Sebaot es un vocablo en hebreo plural, está en la forma plural. La forma singular es Sabá. Y Sabá en singular significa ejército, ¿eh? O según el contexto también puede significar guerra. O también en el contexto puede significar quizá una hueste de seres no terrenales, ¿eh? Quizá seres angelicales. Cada vez que aparece este vocablo, que ocurre 62 veces en el texto hebreo de Isaías, Sebaó siempre califica el nombre propio de Dios, es decir, Yahvé, ¿verdad? Es Yahvé Sebaó.
Y ha generado una conversación, a veces intensa, a veces todo un debate, qué exactamente, cómo traducir exactamente Tsebao, ¿ah? Probablemente en algunas de las traducciones que ustedes tengan a la mano diga de los ejércitos, de las huestes celestiales, estas connotaciones, esas acepciones, ¿ah? ¿Cuál en particular? Bueno, quizá el contexto dará más luz, pero probablemente aquí connote la idea de Yahvé Dios como un guerrero, ¿ah? Como un guerrero, alguien que ingresa a la lucha y protege y defiende a su pueblo. ¿Por qué? Porque si continuamos leyendo, dice, a menos que Yahvé Sebaó haya dejado para nosotros sobrevivientes, ¿ah? Es decir, hubo un asedio, un asalto, como vimos en la imagen anterior, perdón que me repita, ¿verdad? En la imagen anterior, presumiblemente dice, extranjeros o forasteros vinieron, hubo un derrocamiento, ¿verdad? Hubo una disrupción, todo quedó patas arriba, si me permiten, ¿verdad? Bueno, en medio de ese asalto, de ese asedio, de ese ataque extranjero, Yahvé Dios intervino. Quedaron unos sobrevivientes, dice, como unos pocos, ¿no? Unos pocos, ¿no? Ah, y eventualmente así fue. Así pasó históricamente con el Reino del Norte, los que sobrevivieron al asalto de Asiria. De hecho, la mayoría de ellos fueron llevados al exilio a otros lugares. Y cuando, un par de siglos después, ocurre lo mismo con el Reino del Sur, cuando Babilonia llega y asalta, también los que quedaron, la mayoría de ellos, los exiliados, fueron llevados a Babilonia. Quedaron unos pocos ahí. Así que él dice, como unos pocos, y entonces el profeta invita a su audiencia a evocar, a recordar ese primer gran juicio urbano. ¿Va? Sodoma, dice, como Sodoma, Sedom es el término, ¿no? Habríamos sido, o por Amora o Gomorra, nos habríamos parecido. ¿Va? En la memoria histórica y colectiva del pueblo estaba muy presente ese primer evento de juicio a una comunidad, juicio a una sociedad. ¿Verdad? Antes de ello, el primer gran juicio fue de alcance cósmico. De Génesis 6 a 9 tenemos el Mabul de aguas o el diluvio. ¿Verdad? Sigue avanzando la narrativa, llegamos a Génesis 18, Génesis 19, que fue el texto que leyó nuestra hermana Areli para nosotros, gran parte de Génesis 19, extractos de Génesis 18, y nos cuentan de ese primer juicio a una comunidad, un juicio localizado. Algo pasó ahí, algo terrible ocurrió que requirió la intervención del Señor y en ese lenguaje que utilizó el autor de Génesis, fuego del cielo cayó y consumió, ¿no? Bueno, en un momento veremos más de eso con más detalle, pero este es el punto, ¿ah? Entonces el profeta comienza a evocar este evento. De hecho, lo que ocurre en Sodoma y Gomorra, en términos históricos, ocurrió un milenio, prácticamente un milenio antes, ¿no? Alrededor del año 1900, más o menos, 1800, 1900, 1900, y estamos ahorita en el siglo octavo, prácticamente un milenio antes ocurrió esto, pero estaba muy presente en la memoria y se volvió algo proverbial, ¿eh? El juicio a Sodoma y Gomorra a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde Génesis mismo hasta Apocalipsis, siempre está presente ese binomio. En tiempos de Jesús también él habló, se refirió a estos eventos, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra. Ese binomio de comunidades se volvió proverbial y aquí lo utiliza el profeta. Así que estos eventos, esta disrupción que afecta la ciudad y el campo, y todas estas imágenes de desolación, de abandono y de supervivencia evocan ese primer juicio. Y es lo que yo brevemente voy a destacar. ¿Va? ¿Qué ocurrió y por qué Sodoma y Gomorra? Bueno, hace como probablemente un par de años, probablemente tuvimos oportunidad de explorar este texto de Génesis. Hicimos una serie basada en Génesis del capítulo 12 al 25 y eventualmente abordamos estos capítulos 18, 19 y en su momento veíamos, están viendo a la izquierda un mapa igual de la región, de esa región. Aquí está otra vez el Levante, si me permiten decirlo así. Ahí está el Mar Muerto. Y si uno ve hacia arriba, como es el mapa que se ve a la derecha, sigue uno el flujo del río Jordán a la inversa y arriba veremos el mar de Galilea. Entonces, esa es la zona. Pero presumiblemente, arqueólogos e historiadores
todavía han debatido dónde exactamente se encontraron Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y en base a excavaciones arqueológicas, las dos posibilidades son en los extremos del Mar Muerto, ¿verdad? Alcanzan a ver ahí Sodoma y Gomorra, es una posibilidad, o abajo Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y que debido al azufre que hubo, bueno, a la presencia de azufre y otros eventos, ha quedado bajo, bajo el mar, presumiblemente. Bueno, allí más o menos ocurrieron estos eventos. Y estos eventos en la narrativa destacan porque llega el momento en que si recordamos otra vez, Abraham y Sara, los mencionamos la semana pasada, salieron, ¿verdad? Bueno, salieron primero del sur de Irak, hicieron una escala en el sur de Turquía y después del sur de Turquía bajaron a lo que hoy sería, digamos, parte del moderno Estado de Israel, ¿verdad? Para ponerlo en términos contemporáneos, ¿verdad? O sea, salen de Ur, de ahí de la zona de Babilonia, al sur de la Anatolia, bajan a Levante, donde estaba el territorio de Canaán, y llega un momento en que Abraham ya ha acumulado bastantes bienes. Lo mismo ha ocurrido con su sobrino Lot y ya no es posible que convivan juntos, ¿no? Así que para evitar un conflicto que se dio, de hecho, entre los siervos de ambos, para evitar un conflicto, Abraham le propone a Lot, este, escoge tú, aquí está todo el tierra, escoge tú, ¿ah? Y yo me iré al otro lado para evitar ese conflicto. Y es lo que dice este extracto de Génesis 13. Elevó Lot los ojos de él, vio todo el contorno del Jordán, ¿da? Pues todo ello irrigado era. Por cierto, antes de estropear o destruir o aniquilar Yahvé a Sodoma y Gomorra. Eso fue antes de eso. Y se veía todo irrigado como el jardín de Yahvé, como la tierra de Misraim, ¿verdad? Si volvemos a este mapa, este, ellos se encontraban, digamos, en la parte este del mar, y un poquito por esa zona, así que Lot alza los ojos y ve todo ese valle irrigado por el Jordán, y era crucial, ¿va? Un territorio irrigado por el río facilitaba el cultivo, ¿va? Algunos granos, entre otros, verduras, pero además la, la, ah, um, el disponer de agua que era crucial, ¿verdad? Y así que Lot dice, escogió para él todo el contorno del Jordán, ¿no? Porque el territorio donde se encontraban, el territorio, digamos, más al interior de Israel, era un territorio un tanto rústico y hasta cierto punto desértico, ¿eh? Dependían de temporal de lluvia, mientras que ahí tenían Jordán e irrigaba prácticamente todo el tiempo, todo el año, ¿eh? Así que escogió para él Lot a todo el contorno del Jordán y se puso en camino Lot desde el este y fueron divididos un hombre debido al hermano, es decir, se separan, ¿verdad? Se separa Lot y Abraham. Ese fue el momento. En Génesis 13 se separa, Lot se va a esta región del mundo, a la zona de Sodoma y Gomorra, una de estas dos, y Abraham está por este lado, ¿eh? Él se queda ahí. Eso es lo primero que sabemos, pero si uno sigue leyendo, dice Abraham se asentó en la tierra de Canaán, o sea, Canaán, y Lot se asentó en las ciudades del contorno del río, allí montó su tienda de campaña hasta Sedón. Y luego viene este comentario extraordinario, ¿no? Por cierto, los hombres de Sedón o de Sodoma, malos, malvados, malintencionados y pecadores hacia Yahvé extremadamente eran, ¿verdad? Ya desde entonces tenían esta fama, esta reputación, ese lugar. Y deliberadamente Lot, a pesar de ello, a pesar de ello, él decide ir a esa zona, ¿eh? Esa es la paradoja. Una zona irrigada, una región irrigada, fructífera, floreciente en un sentido, y al mismo tiempo allí se había vuelto un territorio donde se había arraigado una comunidad que era mala, extremadamente mala, dice, hacia Yahvé, ¿eh? Hacia Yahvé, desafiada. Entonces, esta es la paradoja, ¿eh? Quizá escuchamos de comunidades hoy día así, ¿eh? Prósperas, afluentes, pero al mismo tiempo tienen esa reputación, son malos ahí. Bueno, Lot no tuvo objeción y fue para allá. Sigue avanzando la narrativa.
en Génesis 20 tenemos este encuentro extraordinario. Está Abraham sentado en su tienda de campaña y de repente vislumbra la silueta de tres figuras. Y el lenguaje de Génesis 18 es un tanto ambivalente. Primero nos lo presenta como figuras humanas y pasa el tiempo y después vemos que en realidad es una manifestación de Yahvé Dios con un par de ángeles. Y los atiende, los recibe Abraham, perdón, Abraham. Y entonces dos de esos personajes, eventualmente ángeles hombres, como diría el texto, van hacia la zona de Sodoma. Y Yahvé Dios se queda conversando con Abraham. Fue el otro extracto que leyó nuestra hermana Eli, y solo rescato lo siguiente. Y dijo Yahvé, hablando dice, el grito lastimero, o la protesta, o el clamor de ayuda de Sodoma y Gomorra, pues ha llegado a ser numeroso, ha llegado a ser estridente. ¿Qué está pasando allí? Que este es el clamor de la gente, ¿no? Y el pecado de ellos, pues ha llegado a ser muy pesado, dice así el texto, muy opresivo. Dice Yahvé, descenderé ahora y veré, tal como el clamor o la protesta desde ella ha venido a mí, así han hecho de un modo exhaustivo, y si no, lo sabré. Y viraron de ahí los hombres, cuando dice aquí los hombres son los hombres ángeles, ¿verdad? Y fueron hacia Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por allí está algo, esta comunidad que eran extremadamente malos, algo estaba pasando, algo ya había pasado, se estaban acumulando, digamos, estos reclamos contra esta comunidad, y llegó el momento de Yahvé Dios intervenir. Y entonces tenemos todo este relato de Génesis 19. Lo leyó para nosotros nuestra hermana Areli, y yo solo voy a destacar este aspecto, ¿ah? Este aspecto, ¿ah? Vimos cómo estos hombres ángeles, es decir, la sociedad, vienen hacia Sodoma. Lot, en un gesto de hospitalidad, quiere recibirlos. El resto de la comunidad varonil, digamos, quiere hacerles daño, ¿ah? Y estos hombres ángeles cegan, ¿ah? este, Perdón, nublan la visión de estas personas, ¿ah? Están atentas, y comenzó así ya el juicio, ¿ah? Y eventualmente advierten a Lot, bueno, viene el juicio de Dios, llama a tu familia, a tus hijos, vamos a salir, y eventualmente se dio el juicio. Y solo leo esta porción final, dice, el sol salió sobre la tierra y Lot vino a Tzoar, ¿verdad? Alcanzó a huir a la medianoche y le amaneció, y Yahvé causó que lloviera sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego por parte de Yahvé desde el cielo, y derribó o derrumbó a estas ciudades y a todo el contorno del Jordán, a todos los que habitan las ciudades, lo que brota del suelo cultivable. Y otra vez tenemos los elementos, ¿verdad? Suelo cultivable y ciudades, ¿verdad? Como el lenguaje que usa el profeta, ¿verdad? Esta es la tierra que se compone de ciudades y del suelo cultivable, ¿verdad? El vocablo es Adama. Y en medio de ese juicio, dice, y miró la mujer de él, en este caso la mujer de Lot, de detrás de él, y llegó a ser un pilar de sal. La advertencia era, salgan, no volteen atrás, sino en un sentido, participarían de este juicio, y ello ocurrió con la mujer de Lot, ¿verdad? Pero lo único que quiero destacar es que este juicio llegó porque estas personas, ¿verdad? Algunas de ellas eran malas, dice, extremadamente malas delante de Yahvé Dios, ¿verdad? Ah, y no pasó desapercibido. Así que este es otra vez en la narrativa bíblica, tenemos este precedente, ¿va? El mal, aun y cuando sea tan intenso, tan disruptivo, que lo es, y eso da cuenta el texto bíblico, no pasa desapercibido a los ojos de Dios y no queda impune. Esa es la lección, vez tras vez, que leemos a lo largo de la narrativa bíblica. Trátese de quien se trate, ¿va? Sea Sodoma y Gomorra, sea después el propio pueblo de Dios, ¿verdad? Sea quien sea que está incurriendo en el mal, llega el momento en que enfrentan el juicio de Dios. Y aquí el profeta lo único que hace es eso, traer a la memoria de su audiencia, de sus lectores, estos eventos que les eran muy familiares. Así que como Sodoma y Gomorra,
había mal y ese no quedó impune a los ojos de Yahvé Dios. Ese es el primer punto. El segundo, continúa el profeta, ¿ah? ¿Por qué se avecina este juicio ahora en el siglo octavo ahí con sus contemporáneos? ¿Qué están haciendo ellos para que anuncie, anticipe que va a pasar algo serio, terrible, ¿verdad? Como ocurrió un milenio atrás con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué va a pasar eso? Y aquí sigue elaborando el profeta, dice 1:10, escuchen la palabra de Yahvé, ¿no? Dabar, ese es el vocablo, ¿verdad? Escuchen la palabra de Yahvé. Y lo extraordinario es que el profeta, ya que evocó este episodio del pasado, el juicio a Sodoma y Gomorra, traslada esos eventos ahora a sus contemporáneos, ¿ya? Al siglo octavo, y se refiere a la élite y a la población, es decir, a sus contemporáneos, ¿ya? A los líderes y a la población en general, se refiere en términos de como si ellos fueran los descendientes de Sodoma y Gomorra. Se refiere a, ellos, a sus líderes como líderes de Sodoma, ¿verdad? Son los líderes del reino de Judá, pero se refiere así en esos términos, ¿verdad? Es un término fuerte en un sentido, y se refiere al pueblo, dice, presten oído a la instrucción o enseñanza de nuestro Dios, dice pueblo de Amora, pueblo de Gomorra, ¿verdad? Entonces traslada de una manera metafórica, si se quiere, lo que ocurrió un milenio atrás, lo traslada a sus contemporáneos y se refiere a ellos como los líderes y el pueblo de ambos, de Sodoma y Gomorra. Es una comparación muy fuerte. Y dice, pregunta, ¿por qué? Este es Dios hablando, ya ve Dios, una pregunta retórica. ¿Por qué para mí una cantidad de sacrificios de ustedes? Pregunta Yahvé. Y luego viene esta confesión de Yahvé mismo, muy fuerte, ¿verdad? Me he hartado de holocaustos de carneros, de grasa de animales de engorda, de sangre de toros y corderos y chivos, ¿no? No he tenido placer en ello. ¿Por qué? Lo extraordinario es que estas regulaciones Dios mismo las estipuló, las estableció. Si uno leyera eh, eh, probablemente parte de Éxodo, pero también Levítico, especialmente Levítico. Ahí vienen todas las regulaciones de cuándo había que presentar que un holocausto era el sacrificio se sacrificaba pues un animal, aquí habla de un carnero, y se tenía que quemar todo el animal. Eso quiere decir holocausto, ¿verdad? Había que quemarlo todo. ¿Verdad? Se ofrecía la grasa de algunos animales de engorda, o a veces había que derramar solo la sangre de algunos animales, corderos, toros o cabras o chivos, y a veces había que incluso, como diríamos, como salpicar o esparcir la sangre en parte de la población. Por ejemplo, en el día de expiación había dos animales, uno se sacrificaba y de la sangre que, bueno, brotaba del sacrificio, esa sangre se casi se diría, se salpicaba sobre la población, ¿verdad? Como a manera de expiar el pecado. Y el otro animal se le imponían las manos, ¿verdad? Y se iba al desierto. De ahí viene la expresión chivo expiatorio, ¿verdad? Se trasladaban las culpas a ese animal de una manera simbólica y se iba al desierto. Él se llevó nuestras culpas, ¿verdad? Dios mismo estableció esto, dispuso esto, pero llega el momento en que Él se harta y no encuentra deleite. ¿Por qué? ¿Por qué si Él estableció y dispuso de esto, por qué no haya deleite? Bueno, dice 1:12, cuando vengan para ser vistos delante de mí, vienen ante Él, se presentan ante Él con estos holocaustos y sacrificios. Dice, ¿quién ha buscado esto de la mano de ustedes? Repito, fue Yahvé mismo quien estableció esto, pero aquí está haciendo estas preguntas retóricas porque quiere llegar al fondo del asunto. Quiere que la población misma, sus oyentes, sus escuchas, piensen, ¿qué está ocurriendo para que Yahvé esté a disgusto, no encuentre deleite, placer en lo que él mismo estableció? ¿Por qué? ¿Por qué? Él comienza a decir esto al pisotear. Es un término fuerte, ¿verdad? Se ingresan al templo que construyó Salomón, probablemente un siglo atrás ya llevaba en existencia ese templo, un siglo atrás. Al pisotear mis recintos tenía digamos, la configuración básica era este patio donde se ingresaba y después teníamos el lugar santo, el lugar santísimo, pero todo delimitado. Dice, al pisotear mis recintos, dice, no causarán continuar haciéndolo al causar venir para una ofrenda vana, sin valor, incienso.
En vez de ser un olor agradable, ahora es una abominación, es una repugnancia para mí, ¿no? Ah, y esto tiene que ver con, digamos, en términos generales, con sacrificios. Y después el profeta aborda los momentos, los tiempos de los festivales o días especiales, ¿no? Habla de luna nueva, que generalmente indicaba el inicio de un mes, probablemente, o un mes nuevo, vamos a decir luna nueva. El Shabbat era cada séptimo día tenían que hacer una pausa, suspender sus labores y dedicar ese tiempo al Señor, al Shabbat, el día de reposo, ¿verdad? O también estas ocasiones en que llamaban para la convocación o asamblea, y entre otras, quizá algunas lecturas públicas o bien la celebración de algún festival, ¿no? Entonces, por un lado está lo técnico, la transacción de matar un animal y ofrecer o traer algo y ofrecerlo, y por el otro lado los tiempos, ¿eh? Los días que había que observar y donde ocurrían eventos, convocaciones, dice Yahvé Dios, no seré capaz de maldad o injusticia y asamblea festiva. Y uno puede decir, así dice en hebreo, no seré capaz, pero diría, no seré capaz de aguantar, de tolerar, de sufrir, si se quiere, maldad e asamblea festiva. Y nuevamente vuelve con este tema, las lunas nuevas de ustedes, los tiempos designados de ustedes, odia mi alma. Son para mí una carga agobiante a levantar. Ya en dos ocasiones, la primera es, no me deleito en ello, me he hartado, ¿eh?, de estos sacrificios y holocaustos. Y ahora de los festivales, el día del Shabbat, la luna nueva, las convocatorias, las asambleas, pues, odia mi alma. ¿Qué lenguaje tan fuerte está usando el Señor? Y dice, continúa, y al extender ustedes las palmas de las manos de ustedes, ¿ah?, en estos actos litúrgicos, ¿no?, al extender ustedes las palmas, dice, haré ocultar mis ojos de ustedes. No quiere verlo, no quiere atestiguar eso. Dice, cuando hagan muchas oraciones, no seré yo quien os escucha, ¿ah? Algo ha ocurrido, hay una brecha entre Yahvé Dios y su pueblo en esta liturgia. No está funcionando esta liturgia, ¿verdad? Hay una ruptura, hay una alienación, si se quiere, ¿verdad? No se corresponde uno con lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Aquí asoma, dice, las manos de ustedes están llenas de sangre. ¿Qué ha hecho el pueblo? ¿Qué han hecho sus líderes? ¿Y qué ha hecho la sociedad para que contaminen, para que corrompan toda esta liturgia que en su momento ya ve Dios dispuso, instruyó, ¿verdad? Cómo hacer sacrificios, cómo hacer ofrendas, por qué observar el día de reposo, Éxodo 20, ¿verdad? En 6 días ya ve Dios creó toda la tierra, el séptimo él guardó su reposo. Bueno, ni siquiera en ello habla de qué ha pasado, hay esa disonancia, esa entre Yahvé Dios y el pueblo. Algo está ocurriendo, perdón, porque el pueblo está haciendo algo que no está bien. Dice, están llenas de sangre las manos de ellos, las manos que alzan cuando ah, llevan a cabo estos actos litúrgicos e incluso cuando oran, ¿no? Hay algo ahí que no está bien. Y eso que no está bien, aquí finalmente nos lo dice el profeta. Las manos están llenas de sangre. Algo están haciéndose entre ellos, ¿verdad? Algo está ocurriendo entre ellos, hay un maltrato entre ellos, ¿no? Hay algo que no está bien, y si eso no está bien, entonces la relación con Yahvé Dios a través de toda esta liturgia tampoco está bien, pierde su sentido, se vuelve hueca, vacía, y para Dios es algo que le harta, algo en lo que no haya placer, algo que odia y detesta, algo que evita ver, oler, escuchar, ¿no? eh, Nuestras acciones provocan que Dios sea ahora el que se distancia, ¿verdad? Somos los hijos rebeldes que decidimos tomar distancia de Él y la respuesta es eso. Yahvé también se aleja porque seguimos con una dinámica que pierde su sentido y propósito. Quisiera brevemente llamar su atención a la primera vez en la narrativa bíblica que aparece el vocablo holocausto, ¿ah? ¿Cuándo ocurre la primera vez que se narra un holocausto? Hola es el término hebreo, ¿ah? ¿Cuándo aparece eso? Bueno, es en Génesis 8.
Para ubicarnos en el texto Génesis 8, bueno, desde Génesis 6 Dios advierte, observó, vio a su creación, hizo como un balance, una auditoría, digamos, y vio que el corazón del ser humano se inclina al mal. ¿Ah? Y el mal se expresa, en Génesis 6 se expresa de dos modos. Uno es violencia y también corrupción o deterioro o descomposición. ¿No? Son los dos elementos y eso trae disrupción. Dios tiene que cuidar de su creación y entonces decreta este primer gran juicio cósmico, ¿no? El Mabul de aguas. Las aguas vuelven a cubrir toda la tierra. Se revierte la creación, ¿no? Se deshace hasta cierto punto. Y eso narra Génesis 6, Génesis 7. En Génesis 8 llegamos al momento en que esas aguas comienzan a retroceder, ¿verdad? Y las cimas de las montañas ya pueden vislumbrarse y el arca, esta embarcación que realmente solo estaba flotando, iba a la deriva, estaban a merced de lo que Dios dispusiera, no tenía un timón esta barca, así estaba diseñada, dependía totalmente ya de Dios. Llega el momento en que las aguas están descendiendo y esta arca reposa, descansa en las faldas de un monte, perdón, o una montaña, y en el texto se habla de la montaña del Ararat, que está allí en la zona de Armenia, otra vez en la zona del antiguo cercano oriente, y ahí se alcanza a ver una imagen de esa montaña del Ararat en el relato, y entonces Noé, una vez que ve que las aguas ya han bajado lo suficiente, ¿va? Una, este, manda unas aves para ir recabando, viendo cuándo ya es oportuno salir. Llegó el momento de salir y leo brevemente este extracto, Génesis 8, dice, y salió fuera Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Ah? Y todo el animal silvestre, todo lo que se arrastra, toda el ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra por sus especies, salieron fuera de la nave. Y construyó Noé un altar para Yahvé. Y tomó de todo animal doméstico litúrgicamente limpio y toda la ave litúrgicamente limpia y causó que ascendiera o subiera un sacrificio u ofrenda del todo quemado. ¿Eh? Esta es la primera vez que aparece en el texto bíblico ese vocablo que hoy nosotros podemos llamar holocausto. ¿Eh? Holocausto, bien, el vocablo en hebreo es hola, hola. Es la primera vez que registra. Noé, al salir del arca, al ver nuevamente que pone el pie en tierra firme, digamos, lo primero que hace es ofrece un sacrificio. Mata un animal y lo quema del todo. Y este olor, este humo, digamos, este olor, aroma, fragancia del apaciguamiento, ¿eh? Lo olió Yahvé y fue algo grato. ¿Eh? Y como respuesta a este sacrificio, dijo Yahvé para sus adentros, dice, no haré de nuevo el disminuir de nuevo el suelo cultivado, ¿verdad? Este término que hemos estado usando, debido al ser humano, ya que dice la forma, la intención del corazón o ser interior del ser humano se inclina al mal desde su vida temprana. Y no haré de nuevo el dañar o destruir de nuevo a todo lo viviente, tal como hice. Y entonces esta es la promesa de Yahvé. Durante todos los días de la tierra, semilla y cosecha, y frío y calor, y verano e invierno, y día y noche, no cesarán, no pararán. ¿No? Él se compromete a que su creación siga operando, siga funcionando. Va a haber alimento, el clima se va a estabilizar, el tiempo continúa. Pero esta es la respuesta de Yahvé Dios a ese sacrificio. ¿Verdad? Y en un sentido, el sacrificio que ofrece Adán es un sacrificio auténtico, genuino, sincero. ¿Verdad? Había obedecido. Algo que le distingue a Noé. La primera vez que escuchamos de Noé, nace ¿va? Y dice su abuelo o su padre, ¿va? Este nos va a aliviar de nuestras penas, de nuestros agobios. ¿va? Y después a Noé se le califica como un justo, ¿va? Uno que camina delante de Dios. A diferencia, él destacó en su generación por eso, ¿va? Porque fue alguien que caminó delante de Dios. Era íntegro, honesto, temía al Señor, vivía a la luz de lo que el Señor disponía, de lo que él sabía. Entonces, y Dios le llama, Dios le escoge, es parte de su agente, como su agente, para salvar, preservar,
una muestra de su creación. Y cuando sale Noé, lo primero que hace es ofrece por primera vez un sacrificio que quema. Bueno, esto es lo que narra el texto bíblico, ¿verdad? Así que Dios, ya ve, Dios responde a ello de una buena manera. Este es el contraste agudo con lo que acabamos de leer ahorita en Isaías, ¿verdad? Dios dice que detesta, que está harto, que odia incluso esto, ¿verdad? Vean, vean, vean cómo dice, y olió el olor, ¿verdad? Y dijo en su corazón, ¿verdad? Hubo una respuesta favorable. Pero ya en el siglo octavo, en tiempos de Isaías, esto que no hacía Noé, pero los sacerdotes de entonces ya no generaba este tipo de respuestas. Todo lo contrario, había ah, un reclamo de Yahvé Dios a ellos. ¿Ah? Algo no estaba bien con ellos. No andaban como Noé, ¿ah? Que era justo, un hombre justo en su generación. Andaba, caminó con Yahvé Dios, digamos. Esa es la manera en que se refiere uno a Yahvé. Por cierto, en ese primer sacrificio, un relato paralelo del Antiguo Cercano Oriente, solo para que vean el contraste entre Yahvé Dios y los dioses. ¿Eh? En el relato de Gilgamesh dice, hice salir a todos a los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio. Levanté un altar en la cumbre de la montaña, puse 7 vasos, 7 más en él, quemé en el brasero junco, perfumado incienso y mirto. Percibieron los dioses el aroma, un buen aroma los dioses percibieron, y como moscas los dioses se juntaron en torno del sacrificador. ¿Verdad? Solo vean la perspectiva del antiguo cercano oriente, digamos, de los vecinos de Nueva, cómo veían a sus deidades, a sus así llamadas deidades, y cómo presenta Génesis a Yahvé Dios, en total agudo contraste. Bueno, ese es el aspecto, ese es el referente. ¿Eh? Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Isaías? Bueno, propone algo. Y viene esta sección final, versículos 16 y 17, y lo que tiene Isaías aquí es una sección llena de imperativos. Todos los verbos que utiliza aquí Isaías están en forma imperativa, ¿no? Es una orden, el pueblo tiene que reaccionar, no puede seguir así ofendiendo, agraviando a Yahvé Dios, ¿ah? Incluso haciendo lo que él dispuso, trayendo sacrificios, ofrendas, observando el día de Sabá. Si siguen como hasta ahora, eso ya no funcionará. Esa liturgia tienen que redimirla, tienen que renovarla. ¿Cómo van a hacer eso? Pues dice el profeta, primero lávense, dice, y repito, todo está escrito en forma imperativa, los verbos están conjugados, bueno, están expresados de manera imperativa. Lávense primero, límpiense ustedes mismos, hagan dar un viraje de las malas acciones de ustedes. Esto es lo que después el Nuevo Testamento llama, bueno, el vocablo metanoia, arrepentirse, es dar un viraje, dejar de hacer lo que se estaba haciendo y hacer algo distinto, algo diferente, pero hay que dar ese viraje en la vida. Así que lávense, límpiense, hagan dar un viraje delante de mis ojos. ¿Y cómo van a llevar a cabo todo esto? Dice, de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. ¿Verdad? Recuerden, el profeta denuncia que las manos de ellos están llenas de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí empezamos a ver algo de lo que implicaba. ¿Verdad? Primero dije, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. ¿No? Ese es el primer punto que está destacando. Segundo, dice, busque la justicia o el juicio justo. ¿No? Después dice, marchen contra el opresor. Es decir, no hay que tolerar, no hay que ser cómplices de una situación de opresión, hay que ir en contra de ella. En la medida en que nos sea posible ir en contra de ello, como esté a nuestro alcance, no hay que ser cómplices de la opresión, cualquiera sea la forma que adopte este, ¿verdad? Sea opresión económica, opresión social, opresión política, no hay que ser cómplice de eso. Dice, administren justicia al huérfano, ¿no? Y luego luchen, esfuércense por la vida. En realidad, lo que el profeta Isaías está proponiendo no es una novedad en cierto sentido, más bien les está haciendo volver, si me permiten decirlo así, al principio, cuidar del huérfano y de la viuda. Lo leemos en Éxodo 22, Éxodo 24 y una y otra vez en el Pentateuco. ¿Ah? Y siempre está este estribillo, ¿ah?
Acuérdense, dice Yahvé Dios, que ustedes fueron esclavos en Egipto, ¿no? Sufrieron el maltrato, sufrieron la persecución, e incluso algunos tuvieron que perder a su bebé, ¿verdad? Si tuvieron un hijo varón, pues este tuvo que ser echado al río, y porque esa era la política pública del rey de entonces, ¿verdad? Sufrieron y padecieron la injusticia de esa sociedad y de esa autoridad allá en Egipto, ¿verdad? Opresiva en muchos sentidos, ¿verdad? Y entonces lo que les está diciendo es, acuérdense, en otras palabras, entre líneas, ¿va? Siempre hubo, si leemos Éxodo, leemos Levítico, siempre hay este cuidado por aquellos en una condición más vulnerable o desventajada, el huérfano, la viuda, ¿va? Hay que hacer juicio justo, ¿va? No hay que ser parcial, no hay que corromper el curso de la justicia, hay que hacer el bien y dejar de hacer el mal en la manera que esto tome o adquiere, ¿verdad? Tome o adquiere. Pero este es el gran punto en esencia, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras alabanzas, si se quiere, cuando le alzamos la mano, ¿verdad? Ah, ah, em, los festivales que celebramos, todo aquello que hacemos para ello, ¿cómo nos aseguramos o cercioramos de que eso le agrada, de que eso le viene? Bueno, tiene que ver con la manera en que nos tratamos unos a otros en esencia, ¿verdad? De ahí que hayamos leído también Romanos 1 del 18 al 22, nuestro hermano Gerson nos hizo, el 18 al 32, perdón, nos hizo favor de leer. Y sí recuerdan, en algún momento vimos Romanos, ¿verdad? Pero en Romanos 1:18 presenta esta disyuntiva, ¿verdad? Habla de la acedeia en griego, de la adikiaga. Si nuestra relación con Dios, el Creador, no está bien, nuestra relación horizontal con nuestro semejante, con nuestros seres humanos, de alguna manera también no va a estar bien, va a estar afectada. Acedeia quiere decir que no honramos a Dios como debe, y de ahí la crítica. En Romanos 1, Pablo hace una crítica al paganismo de su época, el paganismo del primer siglo, ¿verdad? Es decir, era una sociedad politeísta, la romana, ¿verdad? Veneraban muchos dioses, pero no veneraban al Dios verdadero y no de la manera que él requería, ¿verdad? Y Pablo hace una crítica, ¿verdad? Cómo su idea errónea de Dios afecta su manera de relacionarse con Dios y de relacionarse con sus vecinos, sus contemporáneos, ¿no? Esa es la crítica de Pablo, ¿verdad? Y por eso, si esta relación no está bien, la relación vertical del ser humano con Yahvé Dios, entonces la relación horizontal entre los seres humanos tampoco va a estar bien. Siempre habrá elementos antisociales, ¿verdad? Y Pablo hace una lista extraordinaria de cómo lo mal que nos llevamos unos a otros, ¿eh? Y de ahí que Pablo, esa es parte de su argumento en Romanos 1 para ir avanzando y presentar después el remedio, ¿eh? Que es Jesús, ¿eh? Y de hecho, en el tiempo de la cena hay un pasaje de Romanos 3 que continúa Pablo desarrollando, ¿eh? Y ahí presenta a Jesús. ¿Por qué es necesario Jesús? ¿Eh? Pero ese es el punto, solo quiero reiterar. Lo que dice aquí el profeta es evocar lo que ya se había dicho al principio. Perdone que no tenga aquí una cita de Éxodo o de Levítico, donde siempre se presenta este binomio, ¿verdad? El viudo y la huérfana. Hay que atenderlos, hay que ser justos, hay que no ser cómplices de alguien que oprima a otros o de que haga el mal, ¿verdad? En esencia, hay que lavar el bien. Esa es la manera de lavarse, esa es la manera de limpiarse, hay que dar ese viraje. En la medida en que el pueblo de entonces iba a hacer esto, entonces al venir al templo en el siglo octavo, ¿verdad? Y presentar sus ofrendas, Dios iba a ver eso con agrado, se iba a deleitar de ello, ¿verdad? Iba a escuchar sus oraciones, ¿verdad? Iba a atender, ¿verdad? Una y otra vez es el reclamo de los profetas en ese tiempo, siglo octavo, siglo séptimo, siglo sexto, ¿verdad? Y no obstante, bueno, pasaron cosas terribles. Pero ese es el punto del profeta. Así que, en conclusión, hermanos, después de señalar la condición de hijos rebeldes del pueblo de Dios, el profeta pasa a advertir del inminente, quizá inminente juicio de Dios y evoca
el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Del que vimos algunos aspectos relevantes. El profeta elabora sobre las causas de ello, es decir, ¿por qué Dios usa ese lenguaje tan fuerte? ¿Verdad? Estoy harto, no hallo deleite en ello, mi alma odia eso, son expresiones muy fuertes por parte de Yahvé Dios hacia su pueblo. Bueno, elabora, la liturgia ha perdido integridad, y sean holocaustos, sean sacrificios, sean ofrendas, sean festivales, todo ello se ha tornado vacuo, ¿ah? No tiene sentido, ya perdió su razón de ser. ¿Por qué? Debido a la incongruencia en su práctica o convivencia social, ¿ah? Manos llenas de sangre, dice el profeta. Pero el profeta va más allá, no se queda con la censura, sino va más allá, ofrece una manera de restaurar la relación con Yahvé Dios y remediar los males sociales a través de una serie de imperativos, ¿verdad? Hay que dar ese viraje, hay que hacer el bien en vez del mal, ¿no? Hay que procurar la justicia, no ser cómplice de la opresión, cuidar de esos, de aquellos en desventaja, en este caso el huérfano y la viuda en un sentido. Así que algunas implicaciones del pasaje que hemos visto hoy. Bueno, la primera es esta, ¿va? Nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestra relación con el Señor a través de Jesús, el Mesías, el Salvador. Esa relación es genuina, es auténtica, es íntegra, o como vimos, ¿verdad? La sociedad del siglo octavo, los contemporáneos de Isaías, había una disonancia, había una incongruencia, algo no estaba bien entre el credo, entre la fe, ¿no? Entre la afirmación, si se quiere, intelectual y el ethos, ¿verdad? Como realmente somos y vivimos esa fe, ¿verdad? Hay una distancia, hay una disonancia, algo no está bien, algo no cuadra, para usar todas esas expresiones populares, ¿verdad? Entonces, nuestra fe y nuestro credo y nuestro ethos no coinciden, ¿verdad? No coinciden, no hay esa armonía, hay una ruptura, ¿verdad? Y en un sentido, este es un gran desafío en nuestra sociedad aquí en México, ¿ah? Brevemente digo esto, ¿ah? El último censo que publicó el INEGI en el año 2020, que hizo el INEGI en el año 2020, año de pandemia, ¿verdad? Reportó que en términos generales, ¿verdad? La sociedad mexicana, la mayoría de la sociedad mexicana, casi se puede decir un 90%, digamos, 9 de cada 10 personas que respondieron en ese censo, dijeron que simpatizan, ¿verdad? Con alguna expresión histórica o contemporánea del cristianismo, cualquiera sea esta, ¿va? Pero 9 de cada 10 por lo menos simpatizan, quizás se adhieren o quizás son, este, eh, participan fervientemente en alguna de estas expresiones, ¿va? Cualquiera sea el grado de ello, pero de alguna manera hay una identificación con ese credo, si me permiten decirlo así, ¿va? 9 de cada 10 en México. Wow, este sería un país extraordinario. Lo cierto es que desde el año 1997 se llevan estas estadísticas de homicidio doloso y ha habido temporadas en las que estas han crecido, ¿va? Y la pregunta es, ¿por qué unos nos hacemos daño a otros de esta manera, por ejemplo? ¿Por qué unos de los que habitan en este lugar, en varias partes del país, que dicen creer, simpatizar con alguna expresión histórica o contemporánea del cristianismo, ¿va? Casi 9 de cada 10, ¿por qué a pesar de eso, a pesar de ello, deciden hacerle daño a su prójimo? Sea que le roben, le extorsionen, le secuestren, le maten o traten de inducirlo a consumir una sustancia que le genera una adicción, ¿va? Por mencionar algunas cosas, ¿va? ¿Por qué hay esa distancia entre este credo y este ethos, ¿verdad? Ese es un gran desafío en nuestro país y como nosotros, muchas sociedades, pero incluso era el caso del pueblo de Dios en el siglo octavo, en tiempos del profeta. Y este es el reclamo del profeta, ¿verdad? Finalmente, una última pregunta. Jesús nos hace nuevas personas, ¿eh? Nuevas personas. Él él puede transformarnos de una manera tan radical y extraordinaria como esta persona, Saulo, yendo de Jerusalén a Damasco. Su intención era lastimar, recurrir a la violencia para lastimar a otros. Y ahí lo aborda Jesús exaltado, lo deslumbra, lo derrumba y hace que Pablo literalmente dé ese viraje, ¿no?
y en vez de perseguirlos y lastimarlos y infligir violencia, ahora proclama a Jesús como Señor. Y como esa hay muchísimas historias, incluyendo las nuestras, ¿no? Jesús nos hace nuevas personas y la pregunta es, ¿hemos creído en Él? Hoy día, ¿no? Sería esto a tener en cuenta. Bueno, gracias hermanos por su atención.